Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis que nos llega desde la vanguardia de las finanzas cuantitativas. Tenemos sobre la mesa un artículo de investigación que propone una solución realmente elegante para un problema endiabladamente complejo. ¿Cómo ponerle precio a productos financieros como bonos o derivados de crédito, cuyo valor depende de factores que evolucionan de forma impredecible en el tiempo, como los tipos de interés? Un problema que es, en esencia, el pan de cada día para cualquier quant o gestor de riesgos. El valor de estos instrumentos no es un número fijo, es una expectativa sobre un futuro incierto. Se trata de valorar una promesa cuyo cumplimiento depende de un proceso aleatorio. Métodos numéricos, que si bien funcionan, tienen sus inconvenientes. Principalmente dos. O son lentos, requiriendo simulaciones que pueden tardar minutos, a veces horas, o, para ser rápidos, tienen que hacer simplificaciones que les restan precisión. Es la eterna batalla entre velocidad y exactitud. Nuestra misión hoy es desgranar la ingeniosa solución que proponen los autores, ver cómo se compara con los métodos tradicionales y entender por qué podría ser un avance tan importante. El material base es un artículo titulado Polynomial Approximation of Discounted Moments. Así que vamos a desglosar esta propuesta. Efectivamente. La idea central es proponer una fórmula de aproximación que, en muchos de los casos donde no hay una solución analítica, consigue una precisión y una velocidad que, como veremos, son asombrosas. Es una herramienta que busca simplificar lo complejo sin perder el rigor. Y eso, en finanzas, es casi el santo grial. El artículo va directo al grano y presenta su fórmula principal. A primera vista puede parecer intimidante, la verdad, llena de símbolos, pero si vamos al concepto fundamental, lo que proponen es usar polinomios como una especie de esqueleto para aproximar una realidad muy compleja. Y la elección de los polinomios no es casual. Es clave porque los polinomios son increíblemente eficientes de computar. Y, a diferencia de otras funciones de aproximación, sus derivadas integrales son también polinomios. Esto simplifica enormemente las matemáticas que hay por debajo del modelo financiero. O sea que no solo aproxima bien, sino que la propia herramienta de aproximación, por así decirlo, juega bien con el resto del cálculo financiero que se necesita hacer. El artículo habla del orden K de la aproximación, que entiendo que se refiere a la complejidad de ese polinomio. Exactamente. Un K más alto significa un polinomio con más curvas, capaz de adaptarse a una realidad más compleja, y por tanto una aproximación más precisa. Pero aquí viene lo verdaderamente ingenioso. El método transforma ese cálculo de expectativas futuras, que es lo complicado, en una operación matricial mucho más simple. Todo pivota sobre una matriz que ellos llaman AK. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Si puedes precalcular una matriz que resuelve todo, ¿dónde está el truco? Porque supongo que el cálculo de esa famosa matriz AK no será trivial. No lo es. Ahí está el trabajo pesado. El cálculo de esa matriz AKI requiere un software de cálculo simbólico y algo de esfuerzo inicial. Pero la clave es que se calcula una sola vez para un modelo dado. Una vez que tienes esa matriz, has capturado la esencia, la dinámica completa del proceso aleatorio. O sea que, en lugar de simular miles de posibles caminos que puede seguir el tipo de interés, esta matriz te da una especie de mapa condensado de todos los destinos posibles. Es la analogía perfecta. Es como si, en lugar de cocinar una receta muy compleja 1000 veces, destilaras todos los ingredientes y pasos en un único concentrado de sabor. El trabajo pesado se hace una sola vez, y a partir de ahí obtener el resultado para cualquier momento del futuro es inmediato. Solo tienes que añadir agua, que en este caso es una simple operación con esa matriz. Y para poner a prueba su método, eligen dos campos de batalla muy diferentes y, en mi opinión, muy bien escogidos. Por un lado, el modelo de Coxinger-Solroz, el CIR, que es casi un estándar académico, porque, a pesar de su complejidad, tiene una solución exacta conocida. Es el entorno de laboratorio perfecto, la prueba de fuego. Si tu nuevo método no es capaz de replicar un resultado que ya conocemos con exactitud, no podemos fiarnos de él para nada más. Es como calibrar un nuevo telescopio apuntando a la Luna antes de intentar buscar galaxias lejanas. Y en el otro extremo, eligen el modelo de Black-Karashinsky, que es mucho más salvaje. No tiene una solución analítica conocida y nos acerca mucho más a los problemas que un quant se encuentra en su día a día.
Ahí es donde tienen que recurrir a métodos numéricos pesados. Me parece una elección de validación muy robusta. Totalmente de acuerdo. Con el CIR demuestran precisión y con el Black-Karashinsky demuestran utilidad en el mundo real. Y los resultados, como decías, son para analizarlos con calma. La figura 1 del artículo, que compara el rendimiento en el modelo CIR, es visualmente demoledora. Es casi cómica. Vemos los métodos tradicionales, como los árboles binomiales o las ecuaciones en derivadas parciales, las PDE, flotando en la esquina superior derecha. Y luego vemos su método, los cuadrados negros, acurrucados en la esquina inferior izquierda. Y es crucial entender que ambos ejes, error y tiempo, están en escala logarítmica. Cada marca no es un paso de 1, 2, 3. Es un salto de 10, 100, 1000. Estar en la esquina inferior izquierda no significa ser un poco mejor, significa estar en otra galaxia. Para un orden de aproximación k igual a 12, consiguen un error del orden de 10 elevado a menos 14. Que en la práctica es la máxima precisión que puede manejar la aritmética de doble precisión de un ordenador estándar. Es literalmente la respuesta perfecta a efectos computacionales. Exacto, y lo consiguen en una centésima de segundo. Mientras tanto, los otros métodos necesitan cientos o incluso miles de segundos para obtener un error que es 1.000.000 de veces mayor. No es una mejora incremental, es un salto de paradigma. Me recuerda a mis inicios dejando correr una simulación de Monte Carlo durante toda la noche para valorar un único producto exótico y cruzando los dedos para que no saltara un error a las 3 de la mañana. La idea de hacer eso en una centésima de segundo es francamente alucinante. Y en el caso del modelo Black-Karashinsky, sin esa respuesta correcta para comparar, ¿cómo validan el resultado? Ahí es donde lo comparan con el estándar de la industria para estos casos. Las simulaciones de Monte Carlo. La tabla 1 del artículo es muy reveladora. Muestra los errores medidos en puntos básicos, la unidad de medida habitual. Y lo que vemos es que para un orden de aproximación de k igual a 20, el error es casi siempre de 0 puntos básicos. ¿Significa que es perfecto? ¿Que acierta siempre? Significa algo incluso más sutil e impresionante. Una simulación de Monte Carlo, por su naturaleza aleatoria, siempre tiene un pequeño margen de error estadístico. Es ruido. Lo que ese error de 0 realmente significa es que la diferencia entre el resultado de la nueva fórmula y el resultado de la simulación es más pequeña que el propio ruido estadístico de la simulación. En la práctica, su resultado es indistinguible del benchmark, pero lo obtiene de forma instantánea y, crucialmente, determinista. No depende de la suerte de una tirada de dados aleatoria. La evidencia con los bonos es demoledora, sí. Pero seamos honestos, el modelo CIR es un entorno casi de laboratorio porque conocemos la respuesta. La verdadera prueba de fuego es cuando entras en la jungla, en problemas donde no hay un mapa. Y parece que lo siguiente que hacen los autores es precisamente eso, meterse de lleno con los derivados de crédito. Exacto. Dan un paso más y lo aplican a un problema aún más enrevesado: modelar las migraciones de calificación crediticia. Esto se refiere a la probabilidad de que la calificación de una empresa o un país de AAA a AA o de grado de inversión a alto riesgo, lo que se conoce como bono basura, cambie con el tiempo. Estos cambios son el corazón de la valoración del riesgo de crédito. Y el gran desafío aquí es que estas probabilidades no son constantes. Imagino que en una recesión económica la probabilidad de que a una empresa le bajen la calificación se dispara, precisamente. Y aquí es donde los modelos tradicionales se topan con un muro matemático. Para que las ecuaciones se puedan resolver de forma elegante, muchos modelos imponen una suposición muy restrictiva. El artículo lo llama el requisito de conmutatividad. Suena muy técnico. ¿Qué significa esa suposición en la práctica y por qué es poco realista? La mejor analogía no financiera es la de ponerse los calcetines y los zapatos. El orden importa. Si te pones los zapatos primero, ya no puedes ponerte los calcetines. Esas dos acciones no conmutan. En finanzas, este requisito de conmutatividad asume, en esencia, que los motores que impulsan las subidas de rating y los que impulsan las bajadas se comportan de forma simétrica e independiente. Algo que la realidad desmiente constantemente. En una crisis, las bajadas de rating se aceleran bruscamente, mientras que las subidas prácticamente se congelan. Son dos procesos que están íntimamente ligados, pero se mueven de forma totalmente asimétrica. Es como acelerar y frenar en un coche. Es una analogía perfecta.
Los modelos que requieren conmutatividad no pueden capturar esa dinámica asimétrica. Para poder funcionar, tienen que simplificar la realidad, asumiendo que el acelerador y el freno son independientes. Matemáticamente, esto se representa con matrices que, efectivamente, no conmutan. Y aquí es donde este nuevo método de aproximación brilla, porque entiendo que a él le da igual esa suposición. Exacto. Esa es una de sus mayores fortalezas y, posiblemente, el avance más significativo que proponen. No necesita esa suposición de conmutatividad. Le es indiferente. Y esto es un avance mayúsculo, porque permite construir modelos de riesgo de crédito mucho más realistas y apegados a la evidencia empírica. Permite modelar esas dinámicas asimétricas de forma natural, sin forzar la realidad para que encaje en unas ecuaciones cómodas. El artículo lo demuestra, de nuevo, aplicando su método a un caso no conmutativo y mostrando que los resultados convergen rápidamente a los de una simulación, que hasta ahora era la única alternativa viable. Hemos visto que el método es rápido, es preciso y además permite modelos más realistas. Pero, ¿cuáles son las implicaciones más amplias? ¿Qué cambia realmente en el día a día de una institución financiera? La verdadera ganancia no es solo la velocidad para un único cálculo, sino lo que esa velocidad permite hacer a gran escala. Pensemos en la gestión de riesgos en tiempo real. Un gran banco no tiene un bono, tiene una cartera con decenas de miles de instrumentos complejos. Necesita evaluar su exposición a cambios en el mercado no una vez al día, sino continuamente. O pensemos en la calibración de modelos. Es decir, el proceso de ajustar los parámetros de tu modelo para que los precios que genera coincidan con los que ves en el mercado real. Esa tarea requiere miles, a veces millones, de valoraciones repetidas. Y si cada valoración tarda 30 segundos, la calibración de un modelo complejo puede llevar toda la noche. Si tarda una centésima de segundo, se puede hacer en tiempo real, durante el día. Y esto es un cambio de paradigma. Significa que un modelo pueda adaptarse a las condiciones del mercado no de un día para otro, sino de un minuto para otro. Lo que permitiría, por ejemplo, reaccionar a un anuncio sorpresa de un banco central o a un evento geopolítico casi instantáneamente, ajustando toda tu cartera de riesgo en segundos, no en horas. El impacto en la toma de decisiones y en la estabilidad es enorme. Exactamente. Una herramienta más rápida y precisa significa una mejor evaluación del riesgo, decisiones más informadas y, en última instancia, mercados potencialmente más estables y eficientes. El artículo incluso sugiere de pasada otras aplicaciones como la valoración de opciones o la mejora de ciertas técnicas estadísticas como las expansiones de Gram-Charlier para aproximar distribuciones de probabilidad. Muy bien. Si tuviéramos que sintetizar las claves de este análisis a fondo en 3 ideas principales, ¿cuáles serían? Pues yo diría que, 1. La velocidad y precisión que ofrece este método no son una mejora incremental, es un salto de gigante de varios órdenes de magnitud que redefine lo que es computacionalmente posible en la valoración de activos. Rompe las cadenas de supuestos poco realistas como la conmutatividad. Esto permite, por fin, que los modelos de riesgo de crédito reflejen cómo se comportan de verdad los mercados, especialmente en momentos de crisis, con esas dinámicas asimétricas que comentábamos. La idea subyacente de aproximar un proceso complejo con una matriz precalculada es tan fundamental y elegante que su eco podría resonar mucho más allá de Wall Street. La conclusión parece ser que estamos ante una de esas raras herramientas que combina la elegancia matemática de una idea simple con una potencia y una utilidad práctica enormes. No es solo un avance teórico, sino algo con aplicaciones muy directas y transformadoras. Y esto nos deja con una última reflexión. El artículo se centra, lógicamente, en el mundo financiero, que es de donde vienen los autores. Pero la idea de fondo es muy general, como es una forma de aproximar el comportamiento promedio de un proceso estocástico complejo. ¿En qué otros campos podría una técnica así cambiar las reglas? Por ejemplo, pensemos en la física, donde se modelan sistemas de partículas, en la ingeniería, para predecir la fatiga de materiales bajo estrés variable, o incluso en la epidemiología. Claro, donde se usan modelos muy similares a los financieros para predecir la propagación de una enfermedad. Todos esos campos se basan en resolver ecuaciones que describen procesos aleatorios. ¿Podría una aproximación polinómica como esta ofrecer pronósticos más rápidos y fiables también en esos dominios? Una pregunta fascinante para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.